Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva edición de Identidad desde Uruguay. En esta ocasión tenemos el placer de charlar con el pediatra Miguel Cherro. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Bueno, encantado de saludarle, Miguel. Miguel, pediatra ya jubilado, que ahora tiene tiempo para poder dedicar a una de sus pasiones, como es la escritura, y nos hablará hoy precisamente de una historia sobre la que ha escrito, que es la de Gisa Alterbein, una historia cuanto menos particular y bueno, entiendo, sin conocerla aún, que de al menos, si no dureza, desde luego un dramatismo que puede llegar a poner los pelos de punta, Miguel. Ajá, ok. Sí, tal cual. Lo has descrito perfectamente. Bueno, pues Miguel, si le parece, cuéntenos, porque hablamos de Gisa, que entonces, cuando comienza esta historia, no sé si ese es el inicio, pero sí que podemos decir que en el gueto de Varsovia, apenas con un año, salió de allí en una maleta. Eso es lo que usted me contaba con esa imagen de Gisa. Sí. Aparentemente se sabe evidentemente muy poco acerca del hecho en sí, porque era algo que se manejaba de manera clandestina. Se supone, por versiones que hay, que fue Irena Sendler quien la sacó en una maleta del gueto de Varsovia. Aproximadamente en el año 40 es lo que se piensa. Yo fui invitado a una actividad en el colegio seminario, un colegio jesuita, por 3 amigos que pertenecían al CEJ, el Centro de Estudios Judaicos, a ver una proyección, la película A pesar de Treblinka, que la había hecho Gerardo Starsky. Bueno, esas cosas de la tecnología, ese día no se pudo ver la película, que se había ensayado previamente y se veía perfecto, ese día no se pudo ver. Entonces, uno de los organizadores, Roberto Sijón, dijo, pero que pase una sobreviviente del gueto de Varsovia, que es Gisa. Y yo, claro, acostumbrado a que los sobrevivientes son personas añosas, me imaginé, para decirlo fácilmente, me imaginé una vieja eterna. Y se apareció una señora que era más joven que yo y se sentó a mi lado en el estrado, y cuando empezó a contar su peripecia de vida, me sentí tan emocionado que realmente me sobrecogió el relato. Entonces busqué la manera de contactar con ella para que me relatara su historia, porque pensé en escribir esto, hay que ponerlo en blanco y negro. Y le dije a los amigos que estaban allí y me respondieron, mira que ella no quiere hablar. Pero a pesar de eso, a pesar de esa resistencia inicial que tenía, finalmente aceptó. Y en el año 2008 nos estuvimos reuniendo en entrevistas sucesivas, que no eran entrevistas de terapia, eran entrevistas para conocer la historia. Y generamos un vínculo muy especial, del cual me gustaría después hablar, y logramos sacar el libro. El libro salió en el 2009 y un mes o dos después de sacar el libro, apareció la hermana adoptiva polaca cristiana que se encargó de la crianza, la familia, ¿no?, de esa hermana polaca, se encargó de la crianza de Gisa hasta que tenía 6 años, hasta que terminó la guerra, y Gisa se vino a Montevideo. La trajeron los tíos. Un libro, Miguel, que si no me confundo se titula Gisa, la niña de la maleta. Exactamente. Que para quienes no lo conozcan, cuenta un poco por qué. Bueno, el libro se construyó con las entrevistas de Gisa. Pero claro, yo en las entrevistas comprobé 2 cosas fundamentales. Una de las cosas que comprobé, que la guerra, a pesar que
había ocurrido a 12.000 kilómetros de distancia, donde transcurría mi infancia, había dejado una huella insospechada que yo descubrí en las entrevistas con Giza. Otra de las cosas que son llamativas y que me parece que nutren el contenido del libro es que en determinado momento Giza tenía algo así como una amnesia. Nosotros en medicina usamos un término, escotoma. Escotoma es cuando uno no puede ver un campo visual. Ella tenía un escotoma acerca de su infancia. Bebí, tenía como un recuerdo negro de su infancia. Y ahí ocurrieron dos cosas. Una de las cosas es que yo en mi práctica profesional trabajé muchos años la teoría del apego, que es muy importante en el desarrollo temprano del niño. Ujú. Y eso me daba un conocimiento clínico y teórico acerca del desarrollo en la infancia. Y por cómo yo veía a Giza, a mí me parecía que esos momentos tan privilegiados de la infancia, del desarrollo temprano, habían transcurrido en un ambiente de mucho amor y la veía una mujer integrada socialmente, una mujer de valores acendrados, que tenía una nieta, una familia, amistades, que tenía una actitud laboral encomiable. Es decir, veía una persona que me traducía para mí clínicamente una infancia que había sido particularmente cargada de afecto. Y entonces Giza se iba de las entrevistas conmigo y le decía cuando llegaba a la casa al marido, mira, a mí me parece que el doctor Cherro está loco porque me dice esto y esto. Y claro, era una imagen, la que yo le mostraba de su infancia, que no guardaba relación con lo que ella suponía que había sido su infancia. Y ahí se da otro fenómeno que sin proponérmelo, pero después, sabiendo teóricamente que ese fenómeno existía, tomé algo que es un recurso técnico de un autor que se llama Kasper, que es un autor también, a su vez, sobreviviente de la barbarie nazi y que se convirtió en psiquiatra. Y a los pacientes que presentaban eso que dije yo, la amnesia, ese escotoma Ujú. de su vida, de su peripecia, le prestaba recuerdos. Es decir, los sobrevivientes habían perdido recuerdos fundamentales. Y entonces él, en una actitud profundamente empática, no talenteando, no inventando, realmente consustanciándose con la peripecia del sobreviviente, le prestaba recuerdos de su propia historia. Y yo intenté hacerlo con Giza, sobre todo prestándole recuerdos de la infancia y de la adolescencia. Y eso me parece que fue lo que condicionó el vínculo que tenemos con Giza hasta el día de hoy. Ujú. Un Que es un vínculo, vínculo, Miguel, que comenta que bueno, se fue forjando a pesar de esa dificultad inicial de abrirse, supongo que aparte de por su desconocimiento, claro, por un hecho tan traumático. claro, ¿Qué recuerdos se puede claro. compartir con los oyentes de Radio Sefarad en estos breves minutos que le puedan llamar la atención a nuestros oyentes y también querer Bueno, leer este mira, libro? yo te voy a, te voy a decir sintéticamente. Yo creo que la familia biológica de Giza, ¿no? Porque de Polonia la trajo un tío materno Ujú. y unos tíos maternos. Y acá en Uruguay ya estaban
tíos paternos, es decir, que tenía tíos por las dos ramas, materna y paterna. Y yo creo que la familia trató de hacerle olvidar a Gisa aquella penuria del Holocausto. Y entonces, la hermana polaca, la familia polaca, había enviado cartas que aparentemente nunca llegaron a destino, ¿no? Y Gisa jamás preguntó, jamás se le ocurrió volver a Europa, es decir, ella no tenía recuerdos de esa infancia. Pero este aquí, que 2 meses después de publicado el libro, finalmente se establece el contacto de la hermana adoptiva polaca, que a esa altura era la única sobreviviente del núcleo familiar que había recogido a Gisa, y contacta con Gisa. Y a mí me parece este ejemplo memorable. Gisa, que tenía 60 y algo de años, no había vuelto a hablar polaco en su vida, no había vuelto a hablar polaco. Cuando la hermana adoptiva polaca la contacta, Gisa habló con ella en polaco. Y después de contactar, Gisa fue a Europa con su marido, con Chito, y habló todo el tiempo en polaco. Es más, Gisa propuso a Danusia, así es el nombre de la hermana polaca, para un reconocimiento en Yad Vashem. Es decir, que ahí, en ese momento del reencuentro, hasta surgió una carta que la hermana había conservado, donde Gisa se refería al padre adoptivo, es decir, el padre polaco cristiano, en términos muy tiernos. Fue una niña absolutamente querida. Y hay una foto que está en Yamasen de Gisa en medio de la familia polaca. Realmente, digo, es emocionante. Yo, por ejemplo, Alejandro, le informé a Gisa que iba a tener esta conversación contigo y está, por supuesto, esperando el link cuando me lo envíes Claro. para escuchar la audición. Pues bueno, un saludo para Gisa. No sé si habla español, pero si no, just hello Sí, to perfecto. Lisa también. Gisa habla español, y habla polaco y habla francés. Bueno, pues políglota además de superviviente, una categoría que desgraciadamente tiene en sus carnes, pero bueno, un saludo para ella y para su familia. Y antes de cerrar, nos quedan apenas 4 minutos, Miguel, para cerrar esta conversación. A raíz de este dato que compartes con nosotros, con los oyentes de Radio Sefarad, sí me gustaría ya hablar un poco, para cerrar, lingüísticamente o literariamente, cómo presentas el libro, en tercera, en primera persona. Bueno, sí, realmente lo presento en tercera persona, ¿verdad? Relatando en algunos momentos aspectos personales, digo que son los recuerdos que corresponden, a mi entender, empáticamente con situaciones que se asemejan a las que pudo haber vivido Gisa y de las cuales no tiene recuerdo. Que ese es un recurso que reconozco, lo recogí de ese autor que mencioné, Dasber, que realmente, digo, es sorprendente en la actitud empática que tiene hacia los pacientes que le tocó trabajar, que eran sobrevivientes también de distinta naturaleza del Holocausto, ¿verdad? Bien, Miguel, pues gracias, Miguel Cherro, por compartir con nosotros estos minutos aquí en Radio Sefarad. Y sí, para cerrar brevemente, ¿cómo pueden los oyentes hacerse con el libro? Nos escuchan desde muchas partes del globo. Usted está en Uruguay, nosotros en Madrid. Mira, tú sabes que yo últimamente he tratado de los libros para que tengan una difusión mayor, por ejemplo, publicarlos en Amazon y con un link llegas a ellos. En el caso de este libro de Gisa, lo tenemos publicado, está impreso en papel, pero
tú me das la idea, y lo voy a consultar con ella, de publicar el libro de alguna manera electrónica para que pueda tener acceso más personas. Te recuerdo que el libro lo imprimimos y nosotros, la verdad es que el producido del libro, cuando en su momento lo vendimos, era para instituciones, no era ni para Giza ni para mí. Es decir, que el producto del libro fue a instituciones en general de niños chicos o de niños con sus madres, porque entendemos que la difusión del libro no solo vale por su contenido, sino por la intención, que es mantener vivo en el recuerdo algo que no se puede volver a repetir. Bien, Miguel, pues a la espera de esa edición en papel para el resto del público, compartiremos ese enlace en esta entrada de Identidades de Uruguay, este programa en colaboración con Mensuario Identidad, a los que agradecemos, como siempre, los colaboradores que nos contactan para poder charlar, como en este caso con Miguel Cherró, en esta breve entrevista aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos y desde donde les invitamos también a visitar la página web de Mensuario Identidad, www.mensuarioidentidad.com.uy de Uruguay. Gracias, Miguel Cherró, y hasta siempre. Gracias a ti, Alejandro, hasta siempre.